Lo que ven en pantalla son algunos símbolos de lo que serían inductores o bobinas de lo que más van a encontrar. Hay más símbolos, pero estos son los más comunes que pueden llegar a ver. Los que van a ver en proporción muy alta en los circuitos son los que están dibujados del lado izquierdo. El primero que dice bobina, el segundo que dice bobina y el tercero que tiene una L en el centro que dice inductancia. Esto lo van a ver en una proporción muy alta cuando estén analizando algún diagrama de algo que quieran reparar. Después tienen bobina con núcleo ferromagnética, bobina blindada, bobina variable, bobina ajustable y bueno, como otra opción les coloqué acá para que vean el símbolo de lo que sería la bobina del electroimán. ¿Ven? Esto, como les digo, son los más comúnmente de ver y deben tener en cuenta que hay muchos más símbolos. La unidad de medida es el henrio. Cuando ustedes estén analizando en electrónica para realizar reparaciones, lo que más van a ver va a ser el microhenrio y milihenrio. Inductores o bobinas son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía por medio de los fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una de las aplicaciones es bloquear las señales de corriente alterna de alta frecuencia. Un inductor consiste en un arrollamiento de hilo conductor en donde la inductancia resultante es directamente proporcional a la cantidad y diámetro de las espiras, también a la permeabilidad del interior del arrollamiento. Clasificación. Tenemos bobinas con núcleo de aire, el devanado se realiza sobre un soporte de material no magnético. Puede ser plástico o se realiza el devanado sin ningún tipo de soporte, se mantiene mediante la rigidez del conductor utilizado. Después tenemos bobina con núcleo de hierro. Como tiene mayor permeabilidad que el aire, aumenta el valor de la inductancia y es empleado para bajas frecuencias. Se usa en fuente de alimentación y amplificadores de audio. Bobinas con núcleo de ferrita. Son óxidos de metales magnéticos de alta permeabilidad, los cuales tienen la característica de ser dieléctricos. Existe gran variedad con diferentes frecuencias de trabajo. Como pueden ver en pantalla, tienen diferentes tipos de bobinas. Tenemos con núcleo de aire, con núcleo de hierro, con núcleo de ferrita. Tenemos las bobinas de alta frecuencia que son de un tamaño más pequeño y tienen un menor número de espiras. Y tenemos las bobinas de baja frecuencia que son de un tamaño más grande y mayor número de espiras. Como pueden ver, los inductores se dividen en dos clases, inductores fijos e inductores ajustables. En corriente directa existe oposición al paso de la corriente, pero solo al inicio, en el momento que se realiza la carga cuando se conecta a una fuente de alimentación, y dura por un lapso muy pequeño. Se denomina estado transitorio, cuando la corriente está variando desde cero a su valor final de corriente continua. Después de pasar la corriente sin presentarse ningún tipo de oposición, la corriente se tarda un tiempo muy pequeño para llegar a su valor máximo, el cual se lo denomina como constante del tiempo inductivo y depende de la inductancia en henrios y la resistencia que tenga la bobina. T es igual a L dividido R. T es la constante de tiempo en segundos, L es la inductancia de la bobina en henrios y R es la resistencia de la bobina en ohmios. Corriente alterna, al conectar la bobina a este tipo de corriente, se producirá en ella un campo magnético que varía constantemente. Entonces, debido al fenómeno de autoinducción, existirá también un voltaje contrario, inducido permanentemente en oposición a la corriente alterna principal. Esta oposición constante al voltaje de la corriente alterna se la denomina reactancia inductiva y se la representa con la letra XL y se mide en ohmios. En la bobina, la reactancia inductiva depende de la frecuencia de la señal aplicada, o sea, el voltaje y de la inductancia de la bobina. Abajo tenemos XL, que significa reactancia inductiva y se mide en ohmios, tenemos la F, que es frecuencia y se mide en hertz, y tenemos la I, que es inductancia de la bobina, y lo vamos a ver en henrios. Y tenemos N como constante, pi, que es 3,14. Características de un inductor. Cuanto más número de espiras y más número de vueltas tenga, mayor inductancia va a tener, lo que es igual a mayor valor en henrios. Y a mayor diámetro de las espiras, más inductancia va a tener también. Aplicaciones. Lo más comúnmente de verlos es en fuentes de alimentación de todo tipo, para usos médicos y para aplicaciones militares. Otro tipo de inductores que van a encontrar son los toroides. Tienen una propiedad importante en la cual sus líneas de conducción magnética quedan en su interior. Entonces no afecta a los componentes electrónicos próximos. Cosas a tener en cuenta al utilizar un inductor. La tolerancia, el tamaño, el valor inductivo.
Tenemos el margen de frecuencia de trabajo, la capacidad parásita, puede que alta frecuencia se comporte como un cortocircuito, la corriente que puede soportar el conductor, la resistencia del aislamiento de las espiras, el coeficiente de temperatura, el desgaste de la corriente excesiva y el sobrecalentamiento. También pueden producir un cortocircuito en lo que sería el inductor. Lo que tenemos ahora en pantalla son diferentes circuitos en donde tenemos inductores en serie, 2 inductores en paralelo y más de 2 inductores en paralelo. Cuando nosotros tenemos inductores en serie, primero de los dibujos de la parte superior, vamos a ver que tenemos inductancia total es igual a inductancia 1 más inductancia 2 más la cantidad de inductancias que tengan conectadas en serie. Cuando vemos el dibujo que tenemos en el segundo circuito, tenemos 2 inductancias que están en paralelo, entonces inductancia total es igual a inductancia 1 por inductancia 2 dividido inductancia 1 más inductancia 2. El tercer ejemplo tenemos 3 inductancias en paralelo y la fórmula es inductancia total es igual a 1 dividido L1 más 1 dividido L2 más 1 dividido L3 más la cantidad de inductores que tenga conectado en paralelo en el circuito. Como ven acá, tienen unos inductores, tienen bobina del tipo toroidal e inductores normales. Para realizar una buena medición de lo que sería el inductor, hay que fabricarse un circuito el cual se conecta con el multímetro, bueno, se pueden realizar las mediciones. O bien hay instrumental específico, el cual lo compran y sirve para medir lo que serían los inductores. Lo que les vengo a mostrar en este sector de video es cómo detectar si están en corto, porque esto sí lo podemos hacer con el multímetro y casi todos tienen acceso a un multímetro. Entonces les voy a explicar unas cosas básicas. Todos estos inductores que ustedes ven acá arriba de la mesa tienen un conductor que es grueso. Pero cuando ustedes tienen un inductor que tiene el conductor muy finito, que suele haber bastante seguido en los equipos electrónicos, lo que le pasa a ese tipo de inductor, lo más común es que la patita que va soldada al circuito impreso se corta por sobreintensidad. Entonces visualmente ya se dan cuenta, o se corta el conductor en alguna de las vueltas de las espiras. Para ver si el conductor está cortado es bien sencillo, colocan el multímetro en continuidad, una punta de multímetro en un extremo del inductor y la otra en otro y bueno, van a escuchar el sonido. Si ustedes no escucharan sonido es que bueno, el conductor está cortado. Esto lo deben hacer cuando el inductor tiene el conductor muy fino, como les expliqué. En este caso, este tipo de conductor es dificilísimo, pero dificilísimo que se vaya a romper por la sección de cable. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos con la bobina toroidal? ¿Ven? Esta bobina toroidal es de una fuente de PC, pero lo van a encontrar en casi todas las fuentes de los diferentes componentes electrónicos. La bobina toroidal está fabricada por varios conductores, ¿ven? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Van colocando un conductor, le dan vuelta alrededor de la bobina, después le ponen el otro conductor arriba y así, el otro conductor arriba hasta que terminan de pasar todos los conductores. ¿Qué es lo que le pasa a esto? A veces, por sobreintensidad, lo que suele suceder es que el calor hace que el verniz dieléctrico, ¿ven? Que tiene un verniz que es aislante. El verniz en un lugar empieza a fallar, se derrite y toca un conductor con el otro. Entonces enseguida provoca cortocircuito. La bobina toroidal se rompe bastante seguido en lo que son las fuentes de alimentación. ¿Cómo se dan cuenta si está en cortocircuito? Acá, si ustedes quisieran medir continuidad de un extremo al otro, lo más seguro es que si se puede llegar a cortar, que es raro, se corte este, ¿ven? El más finito. Entonces miden de acá, continuidad de acá a acá, a ver si el conductor está bueno. Vamos a medir. ¿Ven cómo hace el multímetro? ¿Toca? Vamos a colocarlo bien, porque a veces toca con el verniz. Ahí está, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Que el conductor este está bueno, no está cortado en ningún sector. Estos otros tipos de conductores son bien difíciles que se vayan a cortar por la sección de cable, que son muy gruesos. Lo que le sucede a este, como les dije, no se cortan. Por calor se derrite un poco el material que es aislante, el dieléctrico, el verniz que tiene, y ahí provoca el cortocircuito, porque toca un cablecito con otro. Como les dije, están uno encima del otro. Para detectar que esté en corto, ¿no?, la bobina toroidal es bien fácil.
Como sabemos, de un lado tenemos un extremo, le dan toda la vuelta y bueno, por el otro sale el otro. Entonces, todos estos conductores son independientes. Si ustedes prueban con continuidad, ¿ven? Ninguno tiene que hacer sonido con ninguno. Si ustedes ven que este conductor dorado, por ejemplo, hace sonido con este que es más finito, rojizo, bueno, es porque se derritió el barniz, como les dije, y el inductor está en cortocircuito. Cuando ustedes revisan la fuente, se van a dar cuenta fácil porque siguen la línea que va el conductor y van a ver el componente que se rompió. O esto lo pueden ver oscuro, por lo que es como un tipo fogonazo, lo van a ver acá, en los sectores donde se cortocircuitó. Pero como les dije, en los conductores más grandes se derrite el barniz y en los conductores más finitos se corta. Bueno, esta es una prueba bien sencilla que le pueden hacer a los inductores. Como pueden ver acá tenemos dos que tienen varias vueltas. Y otra cosa que tenía este tipo de inductor, que yo le dije que era muy duro de que se vaya a romper, es que ven, tiene una sola vuelta. No es que tiene otro encima, que vean que capaz que recalienta un poquito y hace corto con el otro bobinado. Este tiene un bobinado solo y encima es grueso. Por eso son difíciles, pero difíciles de que se rompan.